En el siguiente video veremos la infografía animada acerca de las técnicas de muestreo sistemático y estratificado con base en la teoría vista en la materia Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística de la Universidad Pedagógica Nacional a cargo de la profesora Miriam Rodríguez. Mi nombre es Sara Rodríguez y aquí empezamos. Primero vamos a ver los conceptos previos que se deben tener en cuenta antes de iniciar una clase acerca de las técnicas de muestreo en general. Los temas que se deben tener o los conceptos son la estadística descriptiva, el cálculo de probabilidades, la inferencia estadística. La estadística descriptiva es aquella que recoge, almacena, ordena una información. También calcula parámetros básicos para poder describir algo o encasillarlo en un grupo. El cálculo de probabilidades, como su nombre lo dice, es aquel que se usa pues para mirar la probabilidad de algún suceso. Y la inferencia estadística es aquella que comprende métodos de la estadística por medio de la inducción y determina propiedades de una población. Estos datos se necesitan porque se usan en una población específica y también después de ver el muestreo se utilizarán para el muestreo. Hay 4 tipos de técnicas de muestreo. Está la aleatoria simple, la sistemática, la estratificada y las etapas múltiples. Las que vamos a trabajar en la clase va a ser la sistemática y la estratificada. El muestreo sistemático es aquel que se basa en una población ordenada con tendencia conocida. Esta técnica es similar a la aleatoria simple. Entonces se divide el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra y se escoge esa cantidad de elementos de la muestra. Ahora hablamos del estratificado, que el estratificado suele realizarse según una característica que pueda influir sobre el resultado del estudio. La población de estudio se divide en subgrupos o también llamados estratos y se escoge una muestra al azar de cada estrato. Estas serían las dos que trabajaríamos. Aparte, vamos a mirar la didáctica que según algunos autores que vimos en la clase nos pueden ayudar a mirar cómo se debe enseñar la estadística y en este caso el muestreo. El primero del que vamos a hablar es Brunner, que escribió su libro El proceso de la educación en 1960, en el que nos dice, bueno, primero, para poder llegar a ver un tema de estadística, pues en este caso las técnicas de muestreo, se debe tener buenas bases de los conceptos previos para Como ya vimos cuáles son los conceptos previos, el estudiante antes de ver el muestreo debe tenerlos claros. La continuidad se refiere a que el estudiante debe seguir un proceso de educación estadística continuo, que no se debe parar ni se debe detener, ya que pues puede haber olvidos que pueden hacer más difícil la enseñanza después. Continuidad también hace referencia a la manera en la que se enseña. Si es una manera que se enseña que es solamente procedimental y algebraica, que es más hacia el área de las matemáticas, entonces si luego se le enseña a partir del contexto y de una realidad diferente, pues no va a tener esa continuidad y va a ser más difícil la enseñanza para el estudiante. Además, las ideas y conceptos se usan en distintos niveles, entonces el sistema cambia lingüísticamente a partir de que se va esta continuidad y se va progresando en el conocimiento. Por decir, es diferente hablar de promedio, luego de media aritmética y luego de esperanza. En sí, hablan de la misma situación, pero es diferente. Ahora vamos a hablar de Moore en su artículo Teaching Statistics as a Respect Subjective en 1991. Nos habla de primero que la estadística es una disciplina autónoma, es por esto que los estudiantes deberían aprenderla así. Entonces, en este caso de la muestra, entonces se debería enseñar como aquella que separa
una población grande para poder hacer un análisis de una pequeña teniendo un contexto específico y no basado totalmente en matemáticas, o sea, algo totalmente aparte. La ciencia de los datos, aquí podemos ver un poco que en la muestra es algo cualitativo a veces. Entonces se pierde un poco aquella relación que tiene con las matemáticas y esto potencia a decir que es una ciencia de los datos y que no está unida estrictamente a las matemáticas. Los datos empíricos que podrán suministrar los estudiantes para poder hallar las muestras también se harían pues ellos mismos sin tener que basarse pues digamos en la matemática, porque ellos lo harían de una base de datos o de encuestas. El análisis, el análisis también depende, porque si yo necesito unos resultados de una estadística, pues puedo también moldear esa muestra para que me dé pues los resultados que más o menos yo quiero de la base de datos. Es por eso que digamos que aquí sí se ve un poco más el análisis de los datos. Ahora vamos a mirar de qué manera se ve las técnicas de muestreo en los documentos curriculares. En este me basé en 3: los lineamientos curriculares en matemáticas, los estándares básicos de competencias de matemáticas y los derechos básicos de aprendizaje. En los lineamientos curriculares de matemáticas, en los procesos, los que vi evidenciado al dar nuestra clase de muestreo, van a ser el razonamiento, ya que el estudiante pues para poder analizar una población deberá también poder analizar una muestra, o también si el estudiante necesita un resultado de aquel análisis, entonces la muestra también puede ser moldeada de tal manera y para eso necesita un razonamiento. Resolución y planteamiento de problemas, esto no en resolver problemas para que se vuelva mecánico, sino para él mismo, a partir de la técnica del muestreo, se genere preguntas de si yo genero el muestreo de otra manera, el resultado cambia, de este tipo de problemas que se esperan en la recolección de datos y pues las técnicas de muestreo. Y la comunicación, de manera en la que él o ella va a interpretar la comunicación que le da el ambiente y aparte tendrá que exponerla pues para poder dar su punto de vista. En las situaciones problema, pues sí, a partir de lo que ya dijimos anteriormente y con las esperanzas que se tienen de que sea una educación que tenga una cultura estadística, pues sí se debe enmarcar en estas tres aspectos. Primero, matemática, pero no matemática en que la estadística esté dentro de las matemáticas, sino que la matemática sea una ayuda para poder generar análisis estadístico. Esto me refiero a, digamos que si yo quiero sacar una media, yo sé sumar y dividir, pero no necesariamente la estadística pues esté dentro de las matemáticas, sino que la estadística hace uso de las matemáticas. Las cosas de la vida diaria, pues porque allí vamos a poder hacer un análisis respecto a la estadística de lo que sucede y también la toma de decisiones. Es por eso que también, o el muestreo. Entonces, a partir de esto, entonces el muestreo se puede sacar de una situación real y se puede también analizar. Y otras ciencias, porque con ayuda de la estadística y del muestreo, pues yo puedo hacer análisis acerca de alguna investigación. También el pensamiento aleatorio y sistema de datos pues involucran totalmente al muestreo probabilístico del que hablamos. El pensamiento aleatorio como fenómeno determinista con leyes no conocidas o una predicción imposible. Entonces, si ya se tiene alguna predicción sobre alguna muestra, pues se puede predecir lo mismo sobre la población. Ahora, en el EBCM, en el ciclo 5 de los grados 10-11 se encuentra solamente uno que dice acerca del muestreo, que dice: resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos del conteo y la probabilidad, muestreo aleatorio.
Y también en los derechos básicos de aprendizaje, pues también se encuentra solo uno en el grado 10º, que dice: propone y realiza experimentos aleatorios en contextos de las ciencias naturales o ciencias sociales y predice la ocurrencia de eventos en casos para los cuales el espacio muestral es indeterminado. En este caso, pues vemos cómo no se ve como tan trabajado las técnicas de muestreo en estos documentos. Aparte, tampoco se ve un poco de lo que nos habla Contreras sobre la cultura estadística, que debe tener como una interpretación de los conceptos previos que ya se tienen, pues para poder hacer uso de estos elementos, y que también digamos que necesita un análisis, una detención de sesgos y errores. Aquí solamente es un procedimental en donde se necesita alguna muestra, pero con esta muestra se usa para aplicar algunos conceptos que se tienen previos, pero más que todo procedimentales. Entonces nada de análisis. Ahora sí hablamos de la cultura estadística de Contreras en el muestreo. Algunos objetos de los que nos hablan las culturas estadísticas: primero, la comprensión, interpretación y argumentación. En el muestreo se espera que digamos que en una clase un estudiante pues pueda primero tener pues todas las bases de la estadística para poder con un lenguaje estadístico decirnos qué es lo que sucede en el cambio de, si yo hago un muestreo con la técnica de sistemática y luego con la estratificada, si hay un cambio y por qué ese cambio. Esa información pues se puede comprender e interpretar de una manera estadística y además argumentarla. También se necesita una actitud crítica y cuestionamiento al dar un problema, y que él tenga que, a partir de una técnica de muestreo, dar unos resultados acerca de este. Detención de sesgos, pues porque a veces las encuestas no se toman de la población en sí, sino se toman de un muestreo que se hizo a partir de lo que la persona quería de resultado. Entonces también el estudiante puede tener esa actitud crítica de decir, bueno, no todas las estadísticas que yo veo en los medios me dicen de una población en general, sino que puede ser de una muestra de la que fue extraída. El contexto es fundamental, porque si yo hago una encuesta aquí en Colombia no va a ser lo mismo que si yo hago una encuesta en Estados Unidos, y el muestreo va a ser lo mismo. Entonces si yo saco un muestreo de esa población de la encuesta que hice en Colombia, no va a ser la misma que hice en Estados Unidos, e igual la interpretación. Por eso es importante. Destrezas matemáticas, ya que es algo digamos en la estratificada, en la que yo tengo que dividir la población por el número de muestra deseado, pues allí va a necesitar pues destrezas matemáticas. Es por eso que estos objetos de la cultura estadística se trabajarían. En conclusión, tenemos dos conclusiones. La primera es que las técnicas de muestreo es un tema pues de colegio o de algunas universidades de primer semestre, pero digamos en los documentos estatales como el DBA y el EBCM no se ve que se trabaje en técnicas de muestreo. Se habla del muestreo aleatorio y el muestreo, pero no se trabaja en sí, o sea, no se tiene como una manera de abordar aquel tema, digamos, en los DBA. Y la segunda es que al enseñar muestreo se incita a la cultura estadística. ¿Por qué? Porque lo mismo, cualquier persona puede amañar, digamos, que la muestra para que un resultado que esa persona espera. Y esto, pues para poder interpretar un análisis, pues va a ser un poco más crítico a la manera en que los estudiantes puedan analizarlo. Y con esto, pues dejo aquí mi infograma animado. Muchas gracias.